Agrego algunas cosas. Cuando a Estela le pasa eso, me mandó un audio, no lo contaste. Re avergonzada, me manda un audio y dice, no sabes lo que hice. Y me contó toda la situación que había vivido en la escuela. Bueno, yo solamente como agregar algunas cosas. Yo me recibí en el Instituto de Formación Docente número 12, entré a cursar en el año 2010 con el plan nuevo. Vieron que hoy Ruth tempranito habló de la transformación curricular de nivel terciario y yo entro justo en el año donde se implementaba el nuevo plan, que eso significaba tener un montón de materias nuevas y éramos una especie, bueno, estaban probando con nosotras todo eso nuevo que tenían para ofrecer. Éramos como una conejita así. Llegué a ese instituto y estuve en un primer año donde tuvimos, por suerte, la pudimos tener a Ruth de profesora en ese primer año, en 2 materias, y en una particular que se llama Constitución de la Subjetividad en Espacios Escolares, que en realidad todo el primer año de la formación docente está pensado para que nosotras nos pensemos cómo fue nuestra escuela primaria, nuestro tránsito por la escuela primaria. Entonces todas las materias tenían que ver con eso y tenían que ver con cómo nosotras nos habíamos constituido en esa escuela, y también pensando todo el tiempo en que en alguna vez fuimos sujetas en la escuela primaria y que ahora teníamos otro rol fundamental para hacer vivir la escuela desde otro lugar. Y me acuerdo de algo muy, como que fue así como una cosa muy puntual que me di cuenta en esa materia, a partir de algunos textos que leímos. Me acuerdo que yo sufrí mucho en la escuela primaria, yo no quería ir a la escuela, no me gustaba, además me gustaba jugar a la pelota, subir a los árboles, correr en el recreo, y obvio que a las maestras no les gustaba que yo llegara toda transpirada, sin el guardapolvo, bueno, todas esas cosas, porque no era de señorita todavía ahí en esa, y no estoy hablando hace tantos años, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que la eterna pelea con mi madre era que ella quería que yo vaya con el guardapolvo abrochado atrás, y yo me negaba y era un sufrimiento ir con ese guardapolvo. Y cuando cursé esa materia me di cuenta que en realidad lo que a mí me molestaba de eso era el tiempo que perdía en la hora de educación física al desabrocharme el guardapolvo, porque había un botón que no me lo podía, no llegaba ni por arriba ni por abajo. Entonces era como el tiempo que perdíamos, que alguien nos tenía, y además pedirle a otra que nos tuviera que desabrochar ese botón al que no llegábamos. Me di cuenta cuando empecé ahí en la formación docente, creo que fue eso como una cosa clave que también me permitió pensar después la escuela y esas cosas que pasan desapercibidas, ¿no? Como o el tiempo que usamos las mujeres cuando estamos menstruando. Yo siempre digo, bueno, los recreos, para las mujeres no es lo mismo ir a un recreo cuando estás ya en 7º grado o en 6º o en 5º, porque es un recreo que pierde tiempo de juego porque tenés que ir al baño, ¿no? Entonces, como todas esas cosas me hacen también estar adentro del aula mirando otras cosas. Sí contarles que en tercer año tuvimos un cuatrimestre, está ahora actualmente en el plan, un cuatrimestre, un seminario de educación sexual integral, puramente de eso. Es un espacio curricular que trabajamos 2 horas, una vez a la semana, y fue un espacio, por supuesto, que nos ayudó a pensar un montón, y además en la residencia de tercer año también trabajamos con la ESI en ese año en el que yo estuve, y la residencia de 4º año, como es una residencia por proyectos, también, o sea, cuando las residentes llegamos a las escuelas, las maestras nos dicen, trabaje en ESI, eso es como, ¿no? Como algo que se da mucho. Entonces también, digo, todo mi tránsito por el Instituto de Formación Docente, salvo segundo año, que fue ahí medio bisagra, porque no tenía mucha carga emotiva y emocional en ese año, pero sí en primero, en tercero y en cuarto, fundamentalmente. Contarles que empecé en el 2010, me recibí en noviembre del 2013, y en el 2014 en la primera escuela que empiezo a trabajar es acá. Ayer justo vi a una compañera que me encontré ese primer año acá,
y me dice, yo me acuerdo de vos cuando llegaste, que tenías tu pelo rapado. Es verdad, yo tenía toda la mitad de la cabeza rapada, y eso también, pero con eso que decía Ruth esta mañana de las marcas corporales que llevamos, también era como, yo era muy, muy pequeña, era mi primera vez en la escuela y como maestra, y tenía determinado aspecto físico, entonces tenía un acercamiento particular con los y las estudiantes y también con las docentes, ¿no? Que me miraban como, no sé muy bien qué le pasa a esta chica con este pelo. Pero ese año entré a trabajar en marzo porque me llamaron de la escuela cabecera el 6 de marzo, me acuerdo, y vine. Y allá para el año siguiente, me acuerdo, o en las jornadas siguientes, en la escuela teníamos que hablar de las normas de convivencia. Y me acuerdo que yo me sentaba al lado de la directora, que además me caía muy bien la dire, era muy copada. Entonces yo me sentaba al lado y le decía, che, Anita, cuando hablaban de que no pueden venir con llores, que no pueden venir con las uñas pintadas, ¿no? Todo sobre las chicas, todas las prohibiciones que hay sobre las mujeres. Entonces yo le decía a Anita, pero Anita, ¿no te parece que, todo mientras discutíamos, ¿no te parece que habría que enseñarle a los varones que no tienen que mirar los cuerpos, que no tienen que hacer comentarios, que tienen que respetar? Entonces Anita me decía, decilo. Y entonces yo levantaba la mano. Entonces siempre me buscaba esto, ¿no? Cómplices que me empujaran a levantar la mano y a hablar en voz alta. Pero sí encontré en el equipo directivo en particular eso, como una apertura muy grande, y que además el espacio de la dirección, y que ellas siempre se encargaron de decírnoslo a todas, era que era un espacio de reparación, la dirección como lugar físico, ¿no? Entonces cuando los pibes y las pibas querían ir a la dirección, no era como cuando yo iba a la escuela, que la dirección era para ir a firmar el libro de disciplina, era como, te mandaban a la dirección y a la par llamaban a tu mamá, ¿no? Entonces, el castigo. Y este equipo directivo construyó una dirección donde queríamos ir, donde la puerta estaba siempre abierta, donde nos escuchaban, donde nos preguntaban, donde nos ofrecían materiales, donde nos corregían las planificaciones con lápiz y además agregaban cosas para que pudiéramos seguir trabajando. Y en ese primer año yo me acuerdo que tuve 2 sextos grados y un séptimo, y en uno en particular eran creo que como 20 y había solo 4 mujeres. Entonces era muy, muy difícil trabajar en ese grado, bueno, por las particularidades que tenían también algunos de esos varones que estaban ahí. Y recuerdo que hubo todo un trabajo para que el espacio del patio pudiera ser compartido, ¿no? Entonces, que no sea, porque estaban todos los varones jugando a la pelota ocupando el espacio central y las mujeres a los costados como contra la pared, porque vieron que acá es poquito el espacio que hay de patio. Entonces había como una cosa de estar cuidándose todo el tiempo de que los varones no nos atropellaran, no les pegaran, ¿no? Entonces hicimos todo un trabajo muy, muy importante, sobre todo en ese sexto grado, y me acuerdo que uno de los nenes estaba muy enojado conmigo y me dijo en un momento, esto antes no pasaba y ahora se transformó en un problema, así, mejor palabras imposible, pero todo eso que logramos, que eso se pensara como un problema, que las chicas pudieran hablar. Cuando hoy Ruth hablaba de las chicas que hablaban guaraní, eran de ese grado, que lo descubrimos a partir de una actividad y de que ellas tomaron la palabra, porque eran 4 niñas o 5 totalmente sumisas, hasta que yo empecé a decir, bueno, vos ahora te callás, Dante, ahora habla ella, pero así, como en un tono. Después se desenojaron, ¿no? Pero hubo todo un momento también de enojo. Pero a mí me parece que el equipo directivo que nos acompañó y que nos empujó a cambiar las prácticas estaba todo el tiempo interpelándonos. La directora nos decía, yo no quiero más ver a las mujeres contra la pared, yo no quiero más una efeméride donde no se nombra a las mujeres. Era ella la que todo el tiempo nos estaba empujando, pinchando para que las cosas cambiaran. Y sí se construyen aulas distintas
aulas donde los chicos y las chicas se escuchan, donde hay afecto. Hubo que trabajar mucho para que los varones se demostraran afectos en esta escuela también, ¿no? Era como, no podían llorar, no podían ser sentimentales, no podían. Entonces, en ese primer año, en uno de los trabajos que yo hice, a partir de algunas cosas que pasaron en el grado donde yo estaba, trabajamos con una planificación donde trabajamos la transexualidad. Y fue, adentro del aula, fue muy bueno haberlo trabajado, pero sí que me trajo muchas o varias dificultades con 2 familias, pero que parecía que eran miles también, ¿no? Como parecía que yo venía a la escuela y venía así toda chiquitita y me iba cada vez más enrollando porque tenía miedo de que me pasara algo también afuera de la escuela, ¿no? Digo, había como 2 familias que estaban como muy enojadas conmigo por lo que yo había trabajado en el aula, y además que muchas de las cosas que hice no las había conversado con el equipo directivo porque fueron saliendo en el aula. Entonces, cuando las familias se empiezan a acercar por lo que estaban leyendo que yo había trabajado, empecé a tener algunas reuniones con algunas familias, con la directora, con la supervisora. Me reuní, tuve muchas reuniones. Ese año fue, un poco tremendo y de mucho aprendizaje para todas, pero sí el equipo directivo a mí siempre me sostuvo, pese a que yo me había mandado algunas macanas en el afán de querer hacer y mostrar y en el mundo, ¿no? que una quiere, que es de justicia. Algunas personas no lo entienden así, pero cuando estábamos solas las 3, juntas, pero sin familias ni supervisoras, me marcaban los puntos y me decían, vos tenés que hacer esto, viste esto, entonces mucho aprendizaje con ellas, pero siempre me bancaron para afuera, ¿no? Como cuando estaba solo con ellas tuve algunos retos, pero nunca me expusieron y siempre me sentí contenida. Y eso significó mucho para mí porque fue ese primer año y que después ellas también me impulsaban a seguir trabajando, y que además eso generó también en otras compañeras que construyamos una escuela bien distinta a la que era. Entonces también el vínculo con las familias se fue construyendo distinto, y entre las propias compañeras, como decía Estela. Así que, como la experiencia de eso en la 118 fue eso, ¿no? Una dirección como un espacio de reparación, un espacio de preguntas, de acompañamiento, en las rondas del saludo, pensar que en la escuela no queríamos timbre. Eso lo pudimos pensar a partir de todo el trabajo que hicimos con la ESI. ¿Qué significaba tener el timbre en la escuela? Entonces lo cambiamos, sacamos el timbre y tuvimos familias que de repente estaban en contra de eso. Entonces cuando una les explica por qué sacamos el timbre de la escuela, a partir de todo el trabajo también que pudimos hacer, me parece que cambia y que hace otra escuela, ¿no? Y que, como seguir como cada vez animándonos a más. Yo creo, el año pasado yo renuncié, pero por otros trabajos, pero en una de las últimas jornadas hasta nos animamos a pensar que los baños también en algún momento tienen que ser baños mixtos, y no que salgan del jardín en baños mixtos y entren a la escuela primaria donde hay baños para mujeres y baños para varones, solamente de esa manera dicotómica, ¿no? Como cada vez que nos vamos armando como equipo, también nos vamos animando como a pensar más y más amplio. Tenemos que tomarlo como que perdemos el tiempo cuando pensamos, porque vieron los padres que piensan que perdemos el tiempo en las jornadas, ¿no? No hacemos nada en las jornadas. No, estamos pensando, y esto de pensar que ella dice, a veces las hojas en blanco y no nos sale nada y parece que perdiéramos el tiempo y no nos sale. Y para mí fue súper importante contar con gente que nos abrió la cabeza y que nos hizo ver que tan equivocadas no estábamos, porque yo creo que por dentro cada una tiene, ¿no?, una matriz de como ella dijo, la escuela, cómo nos marcó, la familia, pero tenemos algo adentro, una semillita de rebeldía que la tenemos que plantar
en los otros también. A mí no me gusta el docente sumiso, el docente que no habla en la jornada, que está callado y yo no sé qué piensa, qué opina, qué dice, está de acuerdo, no está de acuerdo, que me diga algo, pero no. Me encanta el docente que habla, que nos dice si estamos equivocadas, si piensa distinto. Nunca me enojé, pensaban distinto, jamás me enojé porque por ahí sí me molestaba que las cosas se dijeran en otro ámbito, no en la jornada. O sea, estamos en la jornada, hablamos acá. Pero me parece que hay que animarse y que se ven resultados muy positivos cuando se les da a los docentes esos espacios para que crean, para que generen cosas lindas como esta que ella contó. No sé. Muchas gracias. De nada. Bueno, muchas gracias, Estela, por estar aquí, compartirnos algo de todo y de lo mucho que hiciste. Vamos a cerrar acá, nos vamos a quedar con estos comentarios de las compañeras y volver a reafirmar con la palabra de Estela y con lo que nos contó Belén sobre la importancia de los equipos directivos en las escuelas, ¿no? El lugar tan preciado que puede ser el de estar en un equipo directivo para colaborar en que las escuelas sean espacios donde la democracia se viva, se ejercite, donde se ponga en cuestión todos, absolutamente todos los órdenes jerárquicos de esta sociedad. Así que alentarlas, ojalá les vaya a todas muy bien, que asuman los cargos que tienen ganas de asumir y que, bueno, y que nos sigamos encontrando. Ahí le mandé recién a Estela para que suban a la plataforma los trabajos, la propuesta de trabajos prácticos. Bueno, está la fecha 31 de agosto para la presentación y como dijimos hoy, más temprano con las que estaban, hay para nivel inicial una propuesta y para nivel primario y especial otra y pueden trabajar en grupos, sería lo ideal además porque son muchas, 5 o 6 o las del jardín que estén juntas, bueno, ahí evaluarán, no hay problemas con eso.